Bendiciones. La fe es una cualidad espiritual. Las Escrituras dan respuestas en las siguientes declaraciones importantes. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Podemos darnos cuenta que en este artículo o en este tiempo que estamos viendo lo que es la palabra de Dios, enfatiza, por lo tanto, que podemos darnos cuenta que aunque el conocimiento y la evidencia son elementos esenciales, para llegar a reverenciar a Dios, las personas también necesitan demostrar una fe genuina en Él y en su palabra. La Biblia, para tener una relación profunda y de satisfactoria con Él. Teniendo en cuenta que en esta sociedad actual que se ha hecho evidente un enorme problema, son muchísimas las personas que no tienen ni idea de lo que es realmente la verdadera fe en Dios, ni porque es de suma importancia en sus vidas. Durante el ministerio terrenal, Jesucristo hizo una conmovedora pregunta respecto a su futura segunda venida, que está en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 8. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrarán fe en la tierra. Esta profecía de Cristo, que se refiere al mismo periodo el que el mundo se ha acercado hoy, especifica que habría una enorme ausencia de fe. ¿Pero por qué? ¿Por qué debía deberse esa gran parte a que la gente ha depositado su fe en la ciencia, en la tecnología y no en el Dios eterno? Su mensaje revelado en la humanidad. Un asunto vital que conviene deslucir es que exactamente la fe genuina, como lo dice Hebreos 11:1, explica la fe que muestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Imagínense. En otras palabras, la fe divina es la prueba o la verificación de lo que una persona, aunque no tiene, la fe precede el recibimiento real de lo que Dios promete en la Biblia. Además, la fe confirma que lo que Dios dice en su palabra es verdadero. De hecho, la fe consiste en hacer con plena seguridad que Él actuará desde acuerdo con lo que ha declarado en las Escrituras. Entonces, no es simplemente un sentimiento o emoción. Por lo tanto, la fe verdadera, que es confianza y seguridad absoluta en Dios, es una cualidad espiritual indispensable que todas personas necesitan para poder agradarle. En otro contexto podemos darnos cuenta que el apóstol Pablo describió el ejemplo de la fe, que eso está en Romanos capítulo 4, 20 al 21. El apóstol Pablo habla sobre este ejemplo de fe que demostró en el antiguo patriarca Abraham. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Qué más se puede determinar acerca de la fe? No es lo que captamos a través de los sentidos físicos, de la vista o el oído o el olfato o el gusto o el tacto. La fe es cuando la cuestión espiritual mora en nuestra mente como parte de nuestros pensamientos. Sin embargo, la fe no es un sentimiento o una sensación emocional, sino una profunda confianza en Dios y sus promesas como algo absoluto y fiable. Usted puede ver que en 2 de Pedro 1:4, usted lo pueda leer, nos habla de absolutamente de esta promesa.
¿Sabes? Los atributos espirituales, como la fe, funciona a un nivel espiritual. La fe, la fe no se discierne a través de los sentidos físicos, ya que estos simplemente pueden percibir la ocurrencia de algo espiritual. Aún así, la gente puede decir cosas como: no tengo la sensación de que voy a recibir una respuesta a mis oraciones. Pero la fe no depende de los sentimientos, porque no suscita de las emociones ni sensaciones. Más bien, la verdadera fe cristiana es una cuestión de confianza profunda, duradera en Dios y sus palabras en la Biblia, donde se revelan sus promesas. Entonces, aquí podemos darnos cuenta un hecho real, puesto que Dios es todopoderoso y no está sujeto a las limitaciones físicas. ¿Sabes? Es importante poder darnos cuenta que Dios no está sujeto a limitaciones físicas. Tiene formas ilimitadas de ayudarnos a responder cada una de las peticiones proporcionadas, y todo se le hace comprometido al hacer. Mira, uno no tiene por qué saber cómo cumplirá él sus promesas, ya que puede actuar de forma misteriosa o de forma que no esperamos. Su papel consiste simplemente en pedir con fe, humilde y confiadamente. Dios cumplirá sus compromisos de la manera en el momento más apropiado. Puesto que Dios obra de manera poderosa y maravillosa, usted puede confiar absolutamente en que cumplirá sus obligaciones. Podemos darnos cuenta, hay muchos textos bíblicos que pueden darnos testimonio de aquello. Salmo 78:4, Salmo 11:5-3, Isaías 46:10. Por eso todo lo que Él ha prometido lo cumplirá plenamente. Estas promesas son reales. La fe debe crecer y alimentarse. Por eso es importante comprender algo más sobre la fe. No puede generar desde dentro de uno mismo. Más bien, la fe, uno de los preciosos dones divinos que Dios le concede a uno cuando se arrepiente del pecado, se bautiza y acepta a Jesucristo como su Salvador personal y recibe el Espíritu de Dios. Podemos dar cuenta y que la Escritura nos dice en Efesios 2:8, Romanos 12:3, Hechos 2:38, pues que la fe es un don excepcional de Dios. Usted no tiene necesidad de esforzarse y luchar para obtenerla. Dios da generosamente a cada individuo arrepentido y confiado en una porción de la misma fe de Cristo. La Escritura revela en varios textos bíblicos que esto es absolutamente verdad y correcto. Apocalipsis 14:12 y Gálatas 3:26. En otro punto, la clave es el siguiente, que aunque es imposible obtener la salvación espiritual por nuestras propias obras, como explica claramente la Escritura en Efesios 2:8-9, podemos darnos cuenta de que uno sigue teniendo la obligación de demostrar su amor y respeto por Dios, obedeciendo sus mandatos. Entonces, considere que Jesucristo llegó a ser el autor de la salvación eterna de todos los que le obedecen. Hebreos 5:9 lo dice en esta Escritura. Por eso, y el propio Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre y que está en los cielos. Mateo 7:21 también lo habla. Asimismo, el apóstol Santiago afirmó: pero sé hacedores de la palabra y no tan solo oidores y engañados a vosotros mismos. Santiago 1:22. Por eso, en consecuencia, la fe significa que usted solo confía en Dios, sino que pone de su parte para obedecer. Mateo 12:50, Primera de Juan 2, del 3 al 4, como dice
Santiago 2 al 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Además, en el versículo 20 se afirma que la fe sin obra es muerta. En consecuencia, la fe debe demostrarse con hechos. Si usted anhela desarrollar una relación sólida y fructífera con su Creador, debe huir continuamente del pecado y de la injusticia, comprometiéndose activamente a librar. Por eso habla en 1 Timoteo 6, 11, 12, dice, la buena batalla de la fe. Esto significa que cuando se vea presionado por tentación, deseos, acciones erróneas, debe seguir adelante y conducirse virtuosamente. Esto da como resultado que usted permanece completamente fiel a Dios y sus caminos bajo cualquier circunstancia. Cuando usted por fe resiste tenazmente las tentaciones de ceder a una conducta pecaminosa, ¿cuál será el asombroso resultado que puede esperar al final? El oro, aunque perecedero, te puedo decir que así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, es ahí donde podemos darnos cuenta de esa prueba, de demostrar que es digna de aprobación. Por eso la fe es una cualidad espiritual indispensable. Es importante esta cualidad espiritual. 1 Timoteo 6 del 10 dice, la fe no puede permanecer estática o inmóvil, al contrario, debe crecer y alimentarse constantemente. Segunda de Corintios 10:15, el apóstol Pablo escribió, hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes como es justo, por su fe se acrecienta cada vez más y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia otros. El apóstol, también Judas, escribió algo pequeño de esta escritura y nos animó a los cristianos a edificar sobre su santísima fe, orando en el Espíritu. Judas 20. Entonces, es primordial que cultive y fortalezca cuidadosamente su fe cada día, como estudiando la Biblia, aplicando sus lecciones, orando diligentemente para obtener la guía y fortaleza de Dios. Hay muchos textos bíblicos que hablan acerca de esta veracidad. Romanos 10:17, 2 de Timoteo 2:15, Primera de Crónicas 16:11, Hebreos 10:38. Entonces, la fe es importante. El aprobado por Dios vivirá por la fe. Por último, aunque de hecho la información sobre Dios y la Biblia son sumamente importantes, si usted desea profundamente conocer y amarlo al Dios eterno, también necesita indispensable cualidad espiritual de la fe. Así que si desea recibir toda esta ayuda y esta travesía y poder entender lo que es el mundo espiritual, es importante que usted tenga ese tiempo de conocer verdaderamente la presencia de Dios leyendo su palabra. Por eso aquí estamos en este momento dándoles a conocer que la palabra de Dios es importante. Tenga mucha fe. Bendiciones. Que tengan un lindo día. Padre Celestial, gracias por esta palabra. La fe es importante en nuestra vida. Ministro a cada uno de los que están escuchando, que sea usted tomando el control, mi Dios, guardándolos, protegiéndolos, llenándolos de fe, mi Dios. Que todo lo que está pasando en sus corazones no lo conozco. Aquellos acontecimientos que pueden estar pasando, no sé lo que acontece, pero sé que tú vas a cuidar de ellos en el nombre de Jesús. Guarda su entrada y su salida y protégelos, mi Dios. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga, que tengan un momento y un día muy bendecido. Bendiciones.